Damos la bienvenida al doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional, es académico. Doctor Benavides, bienvenido. Quisiéramos analizar la relevancia que tiene estos temas que han surgido desde instituciones importantes del Estado, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema. En el primer caso, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy como presidente de la Judicatura por una terna que fue presentada por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. A título personal, pues no se había dado una consulta al Pleno para enviar esta terna. Y posteriormente, en el ámbito político, los votos del correísmo no apoyaron la censura en el juicio político a Vilman Terán. Es importante analizar estos temas, pues tienen que ver con esa grave crisis de institucionalidad que vive el Ecuador, y apreciaríamos conocer su punto de vista. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Antena 1. Bueno, estamos viviendo días complejos en lo que tiene que ver con la función judicial y también con la institucionalidad de nuestro país. Por un lado, vemos un Consejo de Participación Ciudadana que prácticamente está jugando a sus intereses políticos y personales, con el único objetivo de poder cooptar un presidente del Consejo de la Judicatura, cuestión que no es menor debido a que esta instancia de la función judicial va a ser la encargada de llevar a cabo el concurso de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde se tramitan los casos más importantes del país, pero principalmente de aquellos personajes y funcionarios públicos que gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia. Me refiero a presidente, vicepresidente, ministros de Estado, asambleístas. Así que el trasfondo político existe. Y por otro lado, también esta semana hemos visto cómo la Asamblea Nacional prácticamente ha jugado al cambalache, porque a partir de la abstención en el juicio político a Wilman T., lo que ha ocasionado es que al momento de ejercer su defensa, prácticamente utilice al Pleno de la Asamblea Nacional como un show para tirar lodo con ventilador y ver la manera de cómo golpear por un lado a la fiscal general del Estado y por otro, cómo generar cierto tipo de incertidumbres respecto de procesos que este señor, cuando había sido juez, había sustanciado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de advertir por ahí alguna nulidad y diciendo que supuestamente le han obligado a fallar de esa manera y que por lo tanto el caso Sobornos se caería porque existió alguna intromisión de por medio. Como vemos, la Asamblea Nacional no estuvo a la altura de las circunstancias y prácticamente termina siendo un jugador político de trascendencia judicial para salvar a unos cuantos. Quizá está de más preguntar, pero cabe preguntarse, ¿están estas entidades públicas, estas funciones del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumpliendo con sus respectivas misiones? Lastimosamente vemos que no, principalmente en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, porque vemos que un día nombran a una presidenta del Consejo de la Judicatura y al día siguiente, porque no les gustó la designación, porque hubo presión de la Asamblea Nacional, terminan cambiando a la persona que debía ocupar ese espacio. Y vemos que prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana, estimado Gustavo, termina siendo una oficina adjunta de Carondelet y una oficina adjunta de la Asamblea Nacional. Y es lastimoso que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana son
convocados a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional y prácticamente les dan instrucciones de lo que deben hacer. Y lo peor de todo es que aquellos que supuestamente combaten la corrupción, combaten que los tentáculos del crimen organizado y de ciertas organizaciones políticas entren a la función judicial, terminan cediendo en esas presiones, cuando tenían un discurso totalmente distinto y con el voto de abstención prácticamente, a favor de la abstención, prácticamente terminan allanando el camino de la reconsideración y con eso el nombramiento de este personaje. Punto 1. Punto 2. A ver, mucho se dice que en efecto la designación de Godoy no tendría un trasfondo político, que la designación de Godoy no tiene por atrás a la Asamblea Nacional. Bueno, también es lo que decían de Wilman T. Y vemos que tenía un trasfondo e interés político. Así que aquí en Ecuador no hay puntada sin dedal y aquí las casualidades no son aisladas, sino que aquí en efecto existe algo de por medio. Y creo que en efecto la Corte Nacional de Justicia nos queda debiendo, porque termina poniendo como en la terna a personajes que han sido cuestionados. Sí, bueno, una cosa es el cuestionamiento de la opinión pública, pero otra cosa es que te den un informe que la mejor optada es la doctora Martínez y termines haciendo otra cuestión en función de las presiones de la Asamblea Nacional. A propósito de estos personajes, ¿qué opinión tiene usted de Mario Godoy? ¿Quién es? Se dijeron cosas muy preocupantes de esa relación supuestamente profesional que luego resultó ser un parentesco con dos personas acusadas de narcotráfico, sus defendidos. Y por otra parte, ¿qué es lo que puede hacer Mario Godoy en 7 meses en ejercicio en el Consejo de la Judicatura? Todos los ciudadanos gozamos de la presunción de inocencia hasta que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y por otro lado, el hecho de ejercer la profesión no necesariamente te involucra que tú tengas las mismas prácticas de tus clientes. Y no hablo solo del señor Godoy, sino en todos los casos. Así como hay profesionales de la salud buenos, también hay malos, abogados buenos, abogados malos, pero eso ya depende del profesional, quién acepta o no acepta como cliente, ¿ya? Ahora, respecto de las credenciales del señor Godoy, yo más bien respecto de aquello no quiero decir nada. A mí lo que me cuestiona y lo que me molesta es la forma como llega a ocupar ese cargo, ¿ya? Eso es lo irregular. Eso es lo que nos debe generar este tipo de cuestionamientos al proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana estaba buscando de qué manera tener algún tipo de rédito en esta designación. No es casualidad que de repente se nombre a una autoridad y había una de las consejeras que se conectó, que se desconectaba, que llegó al final. Pero claro, lo que estaban era incidentando para generar ese escenario. Y después, cuando ya se cocinó todo, ahí sí vamos por la reconsideración y nombramos a otra persona. El cuestionamiento es el procedimiento. Y por otro lado, aquí yo sí quiero hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de que a estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora están haciendo lo que estamos viendo y que prácticamente se ha reunificado la Liga Azul y ahora viene con más fuerza, tuvo la oportunidad de destituirlos cuando este consejo quiso evaluar, quiso revisar la designación de la fiscal general del Estado. La Corte Constitucional pudo haber puesto un pare, un alto al Consejo de Participación Ciudadana, pero no lo hizo. Y ahora vemos las consecuencias. Entonces, evidentemente aquí lo que nos llama profundamente la atención es el proceso, cómo se llevó a cabo y cómo a través de estos artificios jurídicos es lo que terminan poniendo a una autoridad, a la principal autoridad de control y administración de la función judicial. ¿Qué puede hacer en 6 o 7 meses? Hay cuestiones muy importantes que se pueden hacer en 7 meses. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Otro caso, la designación de jueces
ordinarios, jueces de primer nivel en las diferentes materias de nuestro país. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura es el encargado ¿de qué? De sustanciar los procesos disciplinarios y de control en contra de fiscales, jueces y defensores públicos. ¿Eso qué puede suponer? Suponer que mañana tranquilamente pueden suspender un juez cuando un caso es incómodo, pueden destituir a un fiscal, etcétera, etcétera. Y obviamente que son 6 o 7 meses en los cuales se puede hacer mucho respecto de las competencias y atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Qué decir de lo que se conoce en cuanto a independencia de partidos, de movimientos políticos, del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Bueno, yo esperaría que exista independencia externa e interna, pero vemos que la forma como se dio, es que aquí, estimado Gustavo, más allá de respetar el ordenamiento jurídico, se deben respetar las formas. Y parte de la seguridad jurídica que tiene un país es la forma, respetar el procedimiento. Y vemos que ese procedimiento fue echado abajo y bajo artificios lo que se pretendía es nombrar a otra persona. Y eso es justamente lo que ocurrió en este proceso, que vemos que prácticamente lo que se intentó fue, a través de la Asamblea Nacional, poner a la persona que iba a ocupar ese cargo del Consejo de la Judicatura. No podemos decir que es una persona que goza ya de por sí mismo independencia externa e interna. No, porque sabemos los antecedentes de cómo llegó ahí. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó en el Consejo de Participación Ciudadana? Y a la final del día, ¿cómo es nombrado a partir de una reconsideración? Bien, quisiera también preguntarle a usted sobre un tema que aún no tiene claridad, que es la eventual sucesión temporal que haría Daniel Noboa a la vicepresidenta de la República. En esta semana se dio también otro hecho, se dictó prisión preventiva contra Daniel Redrován, colaborador de la vicepresidenta Verónica Abad, y ella en días pasados hizo una serie de nuevas declaraciones en medios de comunicación señalando que tenía todo tipo de acoso del gobierno. El presidente Noboa, en las últimas declaraciones que hizo hace un par de semanas en una entrevista en Radio Sucre en la ciudad de Guayaquil, señaló que es cuestión de tiempo, que es lo que él sugirió, cuestión de tiempo que la vicepresidenta caería por su propio peso. ¿Cómo ve esa otra situación? Bueno, al menos el debate que se ha presentado respecto al orden de sucesión presidencial, cuando el actual mandatario goce de una licencia para hacer campaña, ha ido disminuyendo en los últimos días. Pero a la fecha actual, si es que mañana el presidente de la República tiene que hacer campaña y pide licencia, quien debe asumir el cargo es la señora Abad, nos caiga bien o nos caiga mal. Ese es parte del respeto a la institucionalidad y parte del respeto a lo que nos dispone la Constitución de la República. Nos caiga bien o nos caiga mal. Es el respeto a la juridicidad. Ahora, se han intentado algunas cuestiones con el objetivo de sacarle del puesto a la señora Abad. Primero que se le manda a Tel Aviv para ver si es que a partir de ello, si es que ella no va, se entendería como una ausencia definitiva del cargo. Se le está siguiendo este proceso penal al hijo, se la quiso vincular, pero la Asamblea Nacional prácticamente la blindó hasta el 24 de mayo del 2025, a efectos de que no sea procesada, porque a partir del procesamiento y vinculación se podía dictar prisión preventiva y se iba a utilizar la misma receta que en el caso Glass. También se pretende seguir juicio político, pero el juicio político vemos que la Asamblea Nacional prácticamente respalda a la señora. Entonces yo creo que al menos en el ámbito constitucional, por las vías ordinarias, parecería que el tema está ahí, está estancado. Y a eso hay que sumarle a la absolución de consulta del procurador, que el procurador prácticamente lo que hizo fue lavarse las manos. Y más bien él no quiso ser utilizado como un fusible del gobierno
y que después, si es que daba una absolución de consulta favorable, sea enjuiciado políticamente. Entonces prefirió el Procurador General del Estado salvar su pellejo que allanar el camino para evitar esta sucesión presidencial de la señora Abad. ¿Qué es lo único que queda? Y lo único que queda boteando la pelota, por así decirlo. La denuncia que presentó, o la segunda denuncia que presenta el consejero de Participación Ciudadana Guarderas por la supuesta infracción electoral que había cometido en su momento la señora Abad, y a eso habría que sumarle el efecto sorpresa que dice el presidente de la República. Por ahí parecería que hay alguna cuestión que en los próximos días o meses va a salir en contra de la vicepresidenta, y eso sería lo que presione justamente que ella termine, en este caso, saliendo del cargo. Para finalizar, doctor Benavides, ¿cómo ve usted esa situación de estado de excepción cuasi permanente en Ecuador desde el gobierno de Guillermo Lasso? El presidente volvió a solicitar un nuevo estado de excepción, a decretar más bien, con un supuesto asesoramiento internacional. La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún. ¿Cómo afecta esta situación de estado de excepción? Por lo menos, dirigentes de los transportistas que anunciaban una medida para esta semana, martes y miércoles, argumentaron, entre otras cosas, que no lo hacían tan bien porque estaba vigente un estado de excepción. Lastimosamente en nuestro país, y no solo este gobierno, sino los anteriores, Moreno, Lasso, han pensado que a punta de estados de excepción se solucionan los problemas del país, y la cuestión no es así. Los problemas del país que son estructurales se solucionan con política pública. Y cuando no hay voluntad política, o lo único que se persigue es el interés y el rédito político de manera inmediata, pasan este tipo de cuestiones, ¿sí? Por otro lado, estamos en un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional, un CANI, en razón de los ataques que han tenido estos grupos de delincuencia organizada. La Corte Constitucional, el primer decreto de estado de excepción, lo dejó pasar, pero ya en nosotros le dijo: presidente, usted ya no puede utilizar estos estados de excepción. Usted no puede vivir de estado de excepción en estado de excepción porque existen límites materiales que usted no puede transgredir, ¿ya? Sin embargo, el presidente de la República se le tumbó un estado de excepción en el mes de abril porque no fundamentó bien, y a pesar de ello insistió en el mes de mayo con otro estado de excepción, y la Corte Constitucional lo vuelve a tumbar. Y claro, uno pensaría como que aquí la Corte Constitucional estaría del lado del delincuente, del líder de la organización criminal, pero no es así. Está respetando, está haciendo prevalecer la Constitución. Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional le ha dicho al presidente: mire, usted tiene que hacer de esta manera los estados de excepción. Y bueno, ha presentado en el mes de junio otro estado de excepción, pero supuestamente avalado por una asociación internacional de juristas. Pero el hecho de que se presente con un boletín, con un video, con un informe de una asociación internacional de juristas, no te da patente de corso para que esto prácticamente de manera automática se avale el estado de excepción. Los decretos de estado de excepción no se necesitan ni de cachiporreros nacionales ni internacionales para que pase el filtro de la Corte Constitucional. Y creo que la Corte Constitucional tiene que fallar en función de lo que dispone la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la jurisprudencia que ya ha emitido sobre la materia. Dentro de esto, sin ninguna manera desconocer que hay que luchar contra el terrorismo, como le ha llamado el gobierno, contra ese predominio de la violencia, del narcotráfico. ¿Cómo vio usted esas escenas en Durán, en esa toma de Durán como lo presentó el gobierno? Bueno, algunos podrán decir que solo es parafernalia, pero cuando uno está frente a estas situaciones, la percepción es muy importante. Y la percepción también, eso genera tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Y yo creo que el gobierno nacional hace bien, después de tanto tiempo,
en efecto, pueda, en este caso, ya solucionar los problemas que tenemos de seguridad, principalmente en el Cantón Durán. Creo que es un mensaje positivo, pero una cosa es solo la imagen que se puede tener, la percepción, y otra que en efecto se cumple. Y esperemos que las actuaciones que se hagan sean sostenibles en el tiempo. Caso contrario, simplemente será un saludo a la bandera y un canto de sirena. Percepciones y realidades que contrastan. Hoy amanecimos con esa terrible noticia de 5 personas de una misma familia asesinadas en el marco de un asalto a otro bus interprovincial entre Guayaquil y Tulcán. ¿Me repite la pregunta, por favor, estimado? No, más bien le comentaba esa tristísima y dura noticia con la que amanecimos el día de hoy, de 5 personas asesinadas en un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán, que contrasta definitivamente con esa visión optimista en cuanto al avance que se hace en la lucha contra la violencia y la delincuencia por parte del gobierno. Sí, lastimosamente vemos que eso es una situación que todavía, evidentemente, no solo está en ciertos cantones y provincias del Ecuador, sino o al menos de la costa, sino que vemos que prácticamente está pasando en todas las latitudes y no son temas aislados, sino que en realidad es algo que preocupa y que todavía no se puede corregir. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. Declaraciones del abogado André Benavides, académico experto en Derecho Constitucional.